Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Nos encontramos hoy miércoles dando una mirada a los proverbios. Así que en la comodidad del lugar donde se encuentre, abrimos la escritura y le pedimos al Señor sabiduría, entendimiento y dirección para seguir adelante en este camino, en esta senda, en este andar en pos de la verdad y siempre gozosos, contentos por cada una de sus vidas, sobre todo en estos tiempos complicados, difíciles, en estos tiempos donde hay tantas voces, donde hay tanto bullicio. Hoy veremos cómo la sabiduría nos llama, cómo la sabiduría levanta su voz, cómo la sabiduría continúa extendiendo ese llamado para que nosotros acudamos deseosos, corriendo, anhelantes de crecer en esta palabra del Señor, que es nuestro alimento. Recordemos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Señor, gracias, esta nueva oportunidad, qué privilegio, Señor, poder abrir la fuente de sabiduría divina de lo alto, esa verdad tuya, Señor, que nos ayude, que nos fortalezca nuestros corazones, llene nuestras vidas, guíe nuestros pasos. Así que, mis amados, vamos a dar lectura a este capítulo 8, versos 1 al 16. La palabra de Dios dice así: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito en la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Qué porción más maravillosa, pertinente, necesaria en estos tiempos. Vemos cómo la sabiduría llama, vemos cómo la sabiduría es la verdad, vemos cómo la sabiduría nos da valor y cómo la sabiduría nos da entendimiento en estos 16 versículos. Vemos en primer lugar ese llamado nos presenta a la sabiduría en un clamor, en un llamado continuo. Si la sabiduría personificada, como vemos
desde el verso 12 en adelante, en la persona de Jesús, continúa llamándole. Es porque todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad, no todo está perdido. El Señor quiere dar sabiduría, el Señor quiere darse a sí mismo, a su vida, para traerle consejo, para traerle verdad, para traerle valor, para traerle entendimiento. Así que hay un clamor. Él dice que da su voz a la inteligencia. ¿Y dónde? Dice, en las alturas, junto al camino, en las encrucijadas, en las veredas, en el lugar de las puertas, en la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas. Entonces da voces, su voz, su llamado, su clamor es en todo lugar, en todo tiempo, a toda persona. Por lo tanto, nosotros respondemos a ese llamado, nosotros prestamos atención, porque si le prestamos atención a las noticias, a los periódicos, muchas veces a la novelería, y desechamos la fuente de verdad, entonces estaríamos cometiendo un gran error que va en contra aún de nuestra propia integridad espiritual, emocional y aún física. Por lo tanto, es importante que reconozcamos la voz de la sabiduría y que atendamos a la voz de la sabiduría con inteligencia, con obediencia, y que seamos nosotros prudentes al recibir ese consejo y reconocer que es el Señor el que está llamando, que es el Señor el que está clamando. Recordamos cómo nuestro amado Señor Cristo Jesús en su ministerio terrenal daba voces en el camino, en la barca, en el lago, en la montaña, en el templo, visitando a Nicodemo, en la casa de Lázaro, en un sinnúmero de lugares, en la playa, junto al río Jordán, en el desierto. Y hoy también el Señor continúa dando su voz en la prédica, en la enseñanza. Hoy una mirada a los proverbios. Él continúa llamando, Él continúa extendiendo su voz, Él continúa hablando a nuestros corazones. ¿Y a quién se dirige? Dice, verso 4, oh hombres y a los hijos de los hombres. No se dirige a los ángeles. Él murió por nosotros los seres humanos, y nosotros, el Señor está buscando constantemente, el Señor está llamando. Y vea, los describe de dos maneras, simples y necios, porque hay una tendencia que demuestra simplicidad y demuestra necedad. El huir de la sabiduría de Dios, el cerrar nuestros oídos al llamado de Dios. Pero cuando nosotros vamos y respondemos a la voz de Dios, al llamado de Dios, entonces dejamos a un lado la simpleza y dejamos a un lado la necedad, porque entendemos que la sabiduría de Dios nos ayuda, nos fortalece, nos guía, nos enseña, nos da la capacidad de reconocer entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo que parece bueno, y es solo y únicamente cuando respondemos a este llamado. Dice el verso 6, oíd porque hablaré y abriré mis labios. Qué hermoso es escuchar la preciosa palabra de Dios. ¿No le pasa a usted que en un momento de dificultad, en un momento de angustia, en un momento donde las respuestas no llegan, en un momento en el cual tiene que tomar una decisión, se encuentra en una encrucijada y usted acude a la fuente de sabiduría y allí sus pensamientos se aclaran, recibe dirección, recibe consejo de lo alto, todo el panorama parece estar más claro, ve las respuestas más objetivas, y allí entonces entendemos que eso lo hace solo y únicamente la sabiduría de Dios revelada en su palabra, la Biblia. Y ahora, en segundo lugar, vemos la verdad. Esta sabiduría contiene la verdad, esta sabiduría es la verdad. Este pasaje nos enseña, como hemos visto inclusive en versos anteriores,
que nuestro Señor Jesucristo encarna y personifica la sabiduría, como dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, que el Señor Jesucristo se nos ha hecho a nosotros o para nosotros santidad y sabiduría de lo alto, que el Señor Jesucristo es la personificación, la encarnación de esa sabiduría que está disponible para nosotros. Entonces, ahí está contenida esa verdad. La verdad de que necesitamos la salvación. La verdad de que necesitamos un Salvador. La necesidad de que sin Cristo estamos perdidos. La necesidad de reconocer de que solo y únicamente hay un intercesor, un intermediario, un Salvador, únicamente Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y Él ha dicho, nadie va al Padre sino a través de mí. Esa es la verdad que nos guía a toda verdad, Cristo Jesús. Dice, y la impiedad abominan mis labios. El Señor abomina, el Señor detesta toda impiedad expresada por los labios, mentira, engaño, injurias, todo aquello que daña, que hiere la imagen de Dios en la vida de nuestros prójimos. ¿Por qué? Porque esa sabiduría es justa, esa sabiduría que es la verdad es recta, y esa sabiduría es razonable a los que la hayan. Vean, la describe como algo más precioso que la plata y que el oro escogido. ¿Cuántas personas viven solamente para adquirir oro, plata, que no es malo en sí mismo? El problema es cuando el oro y la plata gobiernan a la persona, dirigen su vida, subyugan su vida, esclavizan su vida. Cuando sabemos cómo usarla, sabemos que es un recurso del Señor para invertirlo en el reino y la extensión de su reino, entonces allí hay sabiduría. Pero si solamente la vida de la persona está enfocada en hacer dinero y hacer dinero, entonces vemos allí gran necedad. Ahora bien, mis amados, en el verso 11 dice que también la sabiduría es yo, la sabiduría, habito en la cordura. La cordura puede traducirse en este pasaje también como la prudencia. La sabiduría nos da prudencia, nos da entendimiento, nos da discernimiento para entender cuál es la voluntad de Dios, para buscar la voluntad de Dios, para depender de la voluntad de Dios. Es esa prudencia, es esa cordura, es ese balance, es ese equilibrio entre la verdad y el deseo de caminar, de honrar al Señor en nuestras decisiones, en nuestros pasos. Dice también, y hallo la ciencia de los consejos. Necesitamos el consejo del Señor. Necesitamos que en cada momento de nuestra vida, en cada decisión de nuestra vida, acudamos a la sabiduría del Señor para que nos dé ese consejo de cuándo tomar una decisión, cómo tomar una decisión. Si el Señor nos está hablando claramente en su palabra acerca de hacer su voluntad, predicar su palabra, vivir una vida que le honre, vivir una vida de obediencia, entonces es en sí mismo ya un consejo que traerá bendición a nuestra vida y traerá entonces el no caminar en las consecuencias de malas decisiones que tomamos al rechazar, al ignorar o al no tomar en cuenta el consejo de nuestro Dios. Vean, aquí a partir del verso 13 hay algo precioso, precioso. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Cuenta? La palabra de Dios dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, que no es únicamente amor y amor y amor. El Señor también aborrece, como dice el verso 7, el Señor también
abomina. Y lo repite nuevamente en el verso, al final del verso 13, y la boca perversa aborrezco. Entonces, ¿qué aborrece el Señor? Vean conmigo. Aborrece el mal, perversa. Toda especie de mal, todo lo que se parezca al mal, todo aquello que venga de la oscuridad, quién es Jesús, todo eso es hiperdañado por la arrogancia y por la soberbia. Reconocemos que el Señor dice en su palabra que Él detesta, que Él abomina, que Él rechaza al soberbio, al arrogante, al altivo, y por eso necesitamos nosotros depender del Señor. Si el Señor Jesucristo ha dicho, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón, es una contrariedad entonces que los que le siguen y los que se llaman sus discípulos y sus hijos no sean humildes. Es como decía uno de esos predicadores de antaño, que un cristiano orgulloso es tan contradictorio como un demonio humilde. Y aquí en este versículo nosotros vemos que el Señor detesta, que el Señor rechaza. Por eso necesitamos arrepentirnos, por eso necesitamos buscar de Él, por eso necesitamos aprender de Él, porque Él abomina. Necesitamos nosotros poner a nuestro hermano, a nuestro prójimo en primer lugar por encima de nuestros propios intereses. Vean, cuando solamente hablamos de nosotros, cuando solamente hablamos de lo buenos que somos, cuando solamente estamos exaltando lo que hacemos o lo que no hacemos, entonces es una muestra de orgullo, porque estamos siempre poniéndonos en primer lugar, y nosotros debemos de poner siempre en primer lugar al único que lo merece, que es Cristo nuestro Señor. Él sí es digno de toda alabanza, Él sí es digno de toda honra, Él sí es digno de todo honor, y nosotros somos sus súbditos, nosotros somos sus siervos, y nosotros debemos de dirigir toda alabanza a su persona, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tengamos pues entonces prudencia, tengamos nosotros entonces esa cordura para evitar cualquier mal camino o cualquier actitud de las que se describen como un paquete aquí en el verso 13, el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, que incluye hablar mal de los demás, llevar un comentario que no edifica y todo aquello que pueda destruir la integridad de una persona. Él dice que él aborrece. Ahora, verso 14 dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. ¿Quién nos puede dar un buen consejo? ¿Cuántos necesitamos un buen consejo en un momento preciso, en un momento oportuno, en un momento necesario? ¿Cuántos? Todos necesitamos en algún momento un buen consejo. ¿Y qué mejor consejo que la palabra de Dios? La fuente de sabiduría, la fuente de verdad, la fuente que está llamando, esa voz que está clamando para que acudamos a Él. El Señor no está escondido, el Señor no está rechazando a aquel que le busca y acude a Él. Al contrario, es Él el que busca, es Él el que salió a buscar al que estaba perdido, es el Señor. Y ahora une la sabiduría y la inteligencia con su poder. ¿Por qué? Porque para Él nada es imposible, porque Él es todopoderoso, porque Él tiene toda la sabiduría, pero también tiene todo el poder. ¿De qué valdría un Dios que tuviese toda la sabiduría, pero no tuviese todo el poder para ayudarnos en nuestras necesidades cuando clamamos a Él? ¿O de qué nos valdría un Dios que tiene todo el poder, pero que no tiene la sabiduría para usar ese poder? Pero nuestro Dios es así, nuestro Dios es
toda sabiduría en nuestro Dios es todopoderoso. Y aquí se une de una manera preciosa. Dice, yo soy la inteligencia. No que Él contiene únicamente inteligencia, es que su naturaleza, sus atributos, su esencia es sabiduría de lo alto. Dice, por mí reinan los príncipes, determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Dios es soberano. Descansamos en las manos de un Dios que todo lo sabe. Descansamos en las manos de un Dios que tiene el control de todo lo que está sucediendo en nuestra vida, alrededor de nuestra vida, en este país, en todo, diariamente, porque es una batalla diaria. Cada día hay que tomar decisiones, cada día hay que dar pasos, cada día hay que poner en práctica los principios de la vida, de la palabra de Dios en medio de este mundo. Por eso necesitamos la verdad, por eso necesitamos el consejo y por eso necesitamos descansar en el control, en el poder, en la sabiduría de nuestro Dios. Él dice, por mí y solo por Él. Así que nosotros le adoramos, nosotros bendecimos su nombre porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, gracias por tu palabra. Señor, estamos sumamente emocionados, Señor, de ver esta porción de tu palabra llena, Señor, de esa fuente que nos da aliento, que nos nutre, que reaviva, que nos reanima para seguir adelante. Hoy a mitad de semana, Señor, salimos renovados y dispuestos a continuar en lo que resta de semana, Padre amado. Gracias porque tú tienes el control. Gracias porque tú reinas. Gracias porque tú eres soberano, porque tú eres todopoderoso y porque esa sabiduría, Señor, que tú estás ofreciendo, en la cual tú estás clamando para que acudamos a ella, está disponible. Hay oportunidad. Yo te pido, oh Señor, que cada vida, que cada corazón que necesite un toque de renovación de tu poder, de tu sabiduría, de tu presencia, Señor, tú seas propicio a cada necesidad. Gracias, Padre de la Gloria, en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso, qué precioso poder compartir este mensaje que enriquece, que renueva, que fortalece nuestras vidas. Cada miércoles una mirada a los proverbios y de la misma manera cada domingo 11 de la mañana celebramos juntos con gozo, con alegría la exposición de la palabra de Dios y nos unimos a ese coro celestial en alabanza y adoración a aquel que vive por los siglos de los siglos. Que tengan una feliz noche y un resto de semana maravilloso. Les invitamos como siempre a Alianza Cristiana y Misionera Casa de Oración, Brandon, Florida.